Muy bien, bienvenidos al último vídeo sobre escritura de cuentos de esta serie de cómo escribir cuentos. Mi nombre es Raúl Quirós Molina y soy el único profesor de escritura creativa que se lo toma en serio en todo Internet. Aparte de todos los demás, obviamente. A ellos no les echaron de escuelas de escritura, así que fíjate, qué plan. Bien, en este último vídeo vamos a trabajar la corrección. La corrección es esa cosa que ninguno de vosotros hacéis. Vosotros escribís el relato o me lo enviáis a mí, si fuera vuestro profesor, y me lo enviáis con leísmos, laísmos y la madre que os parió. Y muchas veces ni siquiera le pasáis al corrector ortográfico del Word. Habráse visto. Utilizar la herramienta automática de corrección. Bien, ¿por qué es debido a esto? Bueno, no es porque seáis unos negados tecnológicos, sino porque no tenemos un mecanismo para corregir. Y es esto lo que yo vengo aquí a tratar de enseñaros. Cómo corregir un relato, cómo corregir un cuento y por extensión, cómo corregir, por ejemplo, una novela, un guión cinematográfico y cosas de este estilo. Bien, el problema que tenemos con la corrección hoy día son los ordenadores. Precisamente la llegada del ordenador a nuestro día a día ha impedido que podamos corregir como se corregía anteriormente. Entonces vamos a tratar de ponernos en la situación de, no sé, un Gabriel García Márquez, una Doris Lessing, una Clarice Lispector, ¿cómo corregían ellos? Bueno, pues ellos no corregían de ninguna manera, ellos reescribían. Y en esa reescritura uno sacaba lo mejor del texto. Sabía qué cosas funcionaban, qué cosas no funcionaban y sabían qué cosas funcionaban y qué cosas no funcionaban porque habían leído mucho previamente. Con lo cual accedían a su propio texto como lectores y no como escritores. La llegada del ordenador lo que ha conseguido es que tú puedas ir a una palabra concreta y la cambies y ya está. O vayas a una frase y la borres. Y eso está muy bien porque agiliza mucho el trabajo de corrector, pero es nefasto para la claridad, coherencia y en general a la calidad del texto literario que se produce. Normalmente lo que se suele producir es una suerte de Frankenstein que tiene pues partes buenas, partes regulinchis y un mogollón de faltas de ortografía y los acentos, sí amigos, los acentos también son faltas de ortografía y muy gruesas, por cierto. Lo que vamos a hacer es corregir de forma artesanal. Es decir, y esto no quiere decir que sea menos pro, ni mucho menos, sino que lo vamos a hacer como una forma de arte, de ahí lo de artesanal. No es que sea yo el mejor etimólogo del mundo, pero bueno, vamos a tirar por ahí. Bien, la forma artesanal de corregir lo que considera es que nuestro producto no está acabado y merece la pena echarle un ojo. No vamos a borrar errores como si esto fuera un examen, no lo vamos a dejar limpito como si fuera el bonsai al que tenéis que recortarle las puntitas, sino lo que queremos es extraer de ese texto nuestra propia voz. Y si no sabéis lo que es la voz, pues id a los vídeos anteriores que lo explico muy claramente. O al menos eso me gustaría pensar. Lo que queremos es tallar la piedra en la que hemos escrito nuestro relato y sacar de ahí lo mejor de ello. La corrección en cualquier caso no es autocensura, no es elegir palabras para que sienten mejor, sino hacer el texto mucho más potable, mucho más vivo, sino que el texto diga lo que tú verdaderamente tenías intención de decir desde el primer momento. La primera etapa que vamos a seguir en este proceso de corrección es la limpieza del ruido. La limpieza del ruido consiste en eliminar todas aquellas frases redundantes, aquellas frases que no aportan nada, aquellas palabras que están de más, es decir, todo lo que es desbrozar nuestro texto. Obviamente aquí no estoy incluyendo las faltas de ortografía, ni los errores de sintaxis, ni las tildes, porque eso se puede hacer prácticamente de manera automática hoy día, con inteligencia artificial, ChatGPT, llamadlo X, se puede hacer y eso lo tenéis que hacer y punto. Si no, estoy hablando ya de formas de expresar lo que allí está contenido. ¿Qué quiere decir limpiar el texto? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Por ejemplo, estaba un poco nerviosa, como si algo tal vez no fuera a salir del todo bien. Bien, esta frase no tiene ningún problema, es una frase fantásticamente válida, pero no tiene mucho espíritu. Además, tiene un montón de palabras redundantes, es un montón de palabras, por así decirlo, que no aportan significado a la frase. ¿Por qué? Porque tiene muy poco, tiene creo que, tiene que, como si algo, del todo.
Es decir, son muletillas, digamos, intraoracionales, no sé si esta palabra existe siquiera, pero que en realidad se pueden quitar tranquilamente. Así que aquí os he puesto una pequeña lista de palabras, cosas como, por ejemplo, muy, algo, un poco, quizá, tal vez, cosas de este estilo, que parece que son dudas del propio escritor cuando está escribiendo y que como que no se atreve a lanzarlas ahí. Bien, si nuestra frase original era estaba un poco nerviosa, como si algo tal vez no fuera a salir del todo bien, después de toquetearla, fijaos qué bien queda. Temblaba. Algo no iba a salir bien. Fijaos cómo hemos reducido estaba un poco nerviosa, como si algo tal vez no fuera a salir del todo bien, a temblaba. Algo no iba a salir bien. No perdemos nada, porque al final algo no iba a salir bien, básicamente es el pensamiento de ella y el temblor, obviamente, es ese nerviosismo. Estos son sutilezas que quizá muchos de vosotros digáis que son demasiado complicadas de detectar, pero chicos, si hemos escalado el Himalaya, vosotros podéis corregir vuestro relato con toda la paciencia del mundo. Pensad por un momento que en vez de venir a digamos, a las clases de escritura creativa, fueseis a clases de escultura y tuvierais que traeros mármol de, yo qué sé, de Carrara o algo de esto y estuvierais tallando y es como, ese ojo no funciona muy bien, ahora, a tomar por saco el mármol. Aquí solo tenéis que utilizar el corrector ortográfico del Word, así que imaginaos la de dinero que os habéis ahorrado eligiendo la escritura. Tampoco vais a ganar mucho, así que... Bien, la siguiente parte es algo que a mucha gente le da muchísima vergüenza y es que leas tu texto en voz alta. A ser posible, lee tu texto en voz alta a alguien que no sea un arlequín literario, es decir, alguien que tenga algo de idea. Si tu novio es un petardo, si tu novia no ha leído ni el prospecto de los antidepresivos que se toma, pues mira, chico, no le leas tu texto porque es que se va a deprimir mal. Entonces, y no estoy tratando de hacer bromas con la salud mental ni nada por el estilo, pero ya sabéis de qué va la historia. Si vais a leer un texto en voz alta, pues leedlo para vosotros mismos. Si no tenéis oyentes, pues leedlo para vuestro amigo invisible. La cuestión que queremos detectar con esto es la sonoridad del lenguaje, el ritmo, si aquello va cuajando o no. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque el lenguaje en realidad no es más que una invención del oral. Nosotros antes no escribíamos. Antes, quiero decir, hace miles de años. Y a algún listo se le ocurrió esto de crear un sistema de escritura, en esencia, para el tema bancario. Es decir, tú me debes tanto y tú me debes aquello y esas lindes son mías y quítate de ahí, moza, que te voy a rear con el azadón. Entonces, luego eso, pues alguien dijo, oye, pues esto tiene alguna utilidad. Hemos pasado de un sistema oral a un sistema escrito, pero todavía tiene ese ánima, tiene ese espíritu oral. Entonces, cuando estamos leyendo, aunque no movamos la lengua dentro de la boca, seguimos leyendo como si fuera en voz alta. Si sois unos negados para leer en voz alta, utilizad el ordenador. El ordenador ahora os puede reproducir con una voz completamente robótica todo aquello que habéis escrito, así que vuestros textos sobre sillas, sobre huevos o sobre chicas que os encontráis en el metro, porque ya he leído tantos relatos de chicas que se encuentran en el metro y se enamoran y bueno, es que en fin, imagínate que vives en Dublín y no tienes metro, o sea, es que te mueres de asco. Bueno, no sé si Dublín tiene metro ahora, pero cuando yo vivía allí no había, así que tampoco te puedes enamorar de nadie. Bueno, pues ahora con los ordenadores Mac, los Apple, los Windows, puedes leértelo. Incluso online, tú puedes subirle un texto y te lo va a convertir en un MP3 y lo puedes escuchar miles de veces. Lo que queremos hallar es si nuestro ritmo funciona, si nuestras pausas sintácticas están bien construidas, el punto y el coma, los dos puntos, punto y seguido, etcétera, sirven al propósito de marcar la voz de nuestro relato. Así que esta sería la segunda etapa que llevar a cabo y hacer las correcciones pertinentes. Voy a poner un ejemplo de esta revisión, voy a leerlo yo y luego veremos cómo cambia una cosa a la otra. Marta abrió la puerta del departamento y caminó hacia la cocina mientras se quitaba los zapatos y revisaba su teléfono. Encendió la luz, sirvió agua, se sentó en la silla y dejó escapar un suspiro. Pensó en el mensaje que no había llegado y miró la pantalla otra vez. No tiene ningún problema, es un texto que yo llamo de arroz blanco, es decir, no vale para nada, es decir, no es que no valga para nada, es que no sabe a nada, entonces está ahí como yaciendo en el fondo del plato. Le tienes que echar algo de tomate o algo. Así que yo he propuesto la siguiente corrección. Marta abrió la puerta, caminó hacia la cocina, descalza, el teléfono en la mano. Encendió la luz. Sirvió agua, se sentó, suspiró. El mensaje no había llegado. Volvió a mirar la pantalla. Nada. Como veis, ahora ya no es una descripción básica de las acciones, con sus verbos de acción y sus verbos de movimiento y sus ansiedades y sus historias. Ahora lo que tiene es un ritmo. Si os fijáis en el texto, veis que
el tamaño de cada una de las sentencias que está aquí o de las oraciones es completamente distinto y eso marca un ritmo diferente en cada momento. Un suspiro, la palabra nada, tienen muchísimas menos palabras que, por ejemplo, una acción más larga. Eso lo que va a producir es variedad, va a producir sonido, va a producir una musicalidad, que es lo que estamos buscando con nuestro texto. Bien, la tercera pasada o la tercera corrección o la tercera técnica que vamos a utilizar para la corrección es la más peligrosa, porque lo que queremos encontrar es si nuestro texto tiene una voz genérica. Y una voz genérica es esto que os decía del arroz blanco o del corchopán, o en esencia de cualquier cosa que puedes encontrar en un todo a 100. Tiene una sensación sólida, pero en realidad es bastante débil. La cuestión que debemos plantear, y es aquí donde a todos los escritores nos surge la duda, es: ¿esto lo podría haber escrito cualquiera? Si lo podría haber escrito cualquiera, entonces quizá merezca la pena darle una vuelta. Pero a veces que lo haya escrito cualquiera casi es un beneficio, porque cuando la gente se pone estupenda a corregir, pues a veces salen cosas bastante raras. Vamos a ver algún ejemplo. El viento soplaba fuerte sobre la ciudad. El viento soplaba fuerte sobre la ciudad es perfectamente válido, no hay más. El viento sopla y es fuerte y ya está, y es sobre la ciudad. Bueno, pues chimpún. Una corrección posible, para darle un poquito más de alma a la cosa, sería la siguiente. El viento lamía las terrazas como un perro viejo buscando refugio. Bien, si tú me pones esto en un ejercicio, yo te suspendo. Es como, prefiero que me pongas lo primero. Por eso digo que buscar esa voz genuina a veces tiene consecuencias desastrosas. Uno tiene que encontrar el justo medio en la expresividad y en la pedantería. Escribir el viento lamia las terrazas como un perro viejo buscando refugio es una pedantería innecesaria, es un atentado contra la gente que está escuchando eso. Y tú deberías tener el suficiente sentido crítico para decir, pues mira, ¿sabes? Como no encuentro un punto intermedio, dejo el viento soplaba fuerte en la ciudad y chimpún, no hace falta tampoco comerse la cabeza. ¿Vale? Si utilizas la palabra comerse la cabeza en un relato, espero que esté bien justificado. Bien, vamos a ver algunos errores útiles. ¿Qué es esto de un error útil? A veces uno está escribiendo y dice, va, esto no desastre, qué mal funciona esta historia. Pero a lo mejor resulta que no es un error como tal, sino que es simplemente vuestra expresión tratando de abrirse camino entre clichés y estereotipos. Vamos a ver qué ejemplos hay, porque estos errores que uno comete en ocasiones a veces son afortunados, un poco como la fábula del burro flautista, ¿vale? Vamos a ver ejemplos. No podía pensar con claridad. Tenía una tormenta mental en la cabeza que no paraba de gritarle cosas que no entendía bien. Como si tuviera un enjambre ahí dentro, pero no de abejas, sino de voces cansadas. Bueno, este texto en general no es malo, es bastante regulinchi, y os explico por qué. Porque dice, tenía una tormenta mental en la cabeza. Bueno, tormenta mental en la cabeza, mental normalmente suele estar en la cabeza, no suele estar en el dedo gordo del pie, y tormenta y cabeza suelen más o menos ser un lugar común. Es un lugar común y bueno, a ver, tampoco es que sea malo, pero es como normal, tirando a feucho. Sin embargo, la palabra enjambre es un hallazgo, porque un enjambre es algo ruidoso, es algo angustioso y es algo que además denota peligro. Así que podemos utilizar esa feliz ocurrencia o ese feliz encuentro para recomponer nuestra oración. Así que vamos a ver cómo quedaría. No podía pensar con claridad. Tenía demasiadas voces en la cabeza. Bien, aquí hemos quitado todo. Hemos quitado incluso el enjambre, que había dicho que lo iba a mantener, pero es que me he equivocado de ejemplo, así que no lo voy a corregir, me da igual. Pero, como veis, esa segunda corrección, no podía pensar con claridad, tenía demasiadas voces en la cabeza, prácticamente le quita el espíritu a todo lo anterior. Casi mejor dejar lo de las tormentas y las voces mentales y todo este tipo de cosas. Bien, ni tanto, ni tan calvo. Vamos a ver. Luego hablando de lugares comunes, en fin. Vamos a ver cómo queda. No podía pensar con claridad. Era un enjambre ahí dentro, pero no de abejas, de voces cansadas, que murmuraban cosas sin sentido. Un poquito mejor, un poquito mejor. La verdad es que aquí ya es al gusto del personal, pero desde luego creo que ganan bastante con la anterior y con la previa a la anterior. Es más sucinto, es más compacto y utiliza una ocurrencia que es este enjambre que está ahí dentro de su cabeza. Pobre hombre, pobre hombre. Espero que pueda encontrar solución a la infestación de avispas. Bien, fundamentalmente uno lo que debe evitar cuando está corrigiendo es rayarse el coco, ¿vale? Para los que no entendáis esta expresión, porque no vivís en esta región de España, rayarse el coco quiere decir
empezar a dudar de uno mismo hasta el punto de que se bloquee creativamente y eso no nos toca. Mirad, aquí la vida es demasiado... Aquí voy a decir lo siguiente, que es también un cliché. La vida es demasiado complicada como para rayarse con lo que uno escribe. Uno escribe con las herramientas que le ha concedido el destino y a veces escribir que el viento soplaba fuerte es lo más que puede conseguir. Nada peor que escribir contra natura. Con demasiada frecuencia veo a alumnos y alumnas que tratan de escribir bonito y literario y suele quedar aquello un mejunje bastante difícil de tragar. Es difícil corregir textos que técnicamente están bien, pero no tienen un sentido. Y el sentido quiere decir, yo lo que quiero no es expresar algo muy bonito. Lo que yo quiero es que el lector se emocione, que el lector siga mi historia y el lector habite esa atmósfera que yo he creado. Y muchas veces basta con sencillamente poner el viento soplaba fuerte. Porque eso es algo que más o menos todos conocemos, con lo cual estamos habituados a ello y no hace falta ponerse mucho más poético. Entonces, mucho cuidado, sobre todo, con intentar ser originales en cada una de las frases. Si cogéis cualquier traducción, cualquier libro, de Tolstoy, de Sartre, podéis coger a cualquier estilista como Proust o, yo qué sé, Virginia Woolf, veréis que la mayoría de sus frases son frases normales y corrientes, es decir, de uso cotidiano. Al final, la corrección no debe ir en contra del sentido del texto, y el sentido del texto es el siguiente. Yo, como lector, quiero enterarme de qué está pasando allí y quiero disfrutarlo. Entonces, no compliquéis innecesariamente el texto en vuestra corrección. Otros consejos que os doy a los escritores es que hagáis como los compañeros que dije anteriormente. Reescribid todo el relato, reescribidlo teniendo en cuenta todas estas pautas y sobre todo reescribidlo como si estuvierais haciendo un trabajo, no como si vuestra vida acabara si no lo hicierais bien. A veces los relatos simplemente hay que abandonarlos. Lo has corregido 3 veces, podrías tocar una coma aquí, una coma allá, etcétera, etcétera. A veces simplemente hay que dejarlos y avanzar hacia otra cosa. Todas estas frases hechas de internet, de autores famosos que se tiraban todo un día para cambiar una coma, todo esto son pamplinas, son chorradas, son básicamente el mito del informático que se encierra en el garaje y saca Microsoft al año siguiente. Estos son básicamente mitos y esos mitos a nosotros no nos van a ayudar porque nuestro día a día no es el de pensar una coma sí o no, sino pagar facturas, llevar a los niños al colegio, sacarlos del colegio y los que no tengáis niños, pues el perro, y si no tenéis perro, pues la pecera, y si no tenéis pecera, pues yo qué sé, que no te carga el Netflix, me da igual, no es que una cosa sea excluyente de la otra, pero ya sabéis por dónde voy. No podéis estar un día entero pensando en una coma. Bien, hasta aquí el curso de relato o el mini curso de relato. Espero que estos 5 vídeos hayan sido de mucha utilidad. Como siempre, os animo a que los veáis, que os suscribáis, le deis like, todo lo demás, pero sobre todo que compréis libros, compréis, a ser posible, mis libros, si pudiera ser, me haría mucha ilusión. Y en los siguientes vídeos pues hablaremos de otro tipo de escritura, otro tipo de cuentos, otro tipo de narraciones y veremos cómo sacarle el máximo jugo a todo ello. Hasta entonces os doy un beso y que paséis un buen rato escribiendo cuentos.